Descendes de 7 mujeres. Todas ellas están en tu ADN. Todas ellas hicieron posible que tú existas. Pero apuesto a que solo conoces el nombre de una. En los próximos 40 minutos te presentaré a estas 7 mujeres. Conocerás sus nombres, sus historias y sus secretos, porque la Biblia hace algo extraño. Caín mata a Abel y huye. Capítulo 4. 3 versículos después, él aparece con una esposa. ¿De dónde vino ella? Esa pregunta simple, que los ateos adoran hacer, que los pastores evitan responder. Esconde a 7 mujeres que la iglesia no quiere que conozcas. Mujeres que construyeron ciudades. Mujeres que salvaron linajes. Mujeres que reiniciaron la humanidad. Y una de ellas, solo una, tiene un secreto tan peligroso que fue censurado por 3000 años. ¿Cuál de ellas? Lo descubrirás, pero no ahora. Primero, necesitas conocer quiénes eran ellas y por qué los escribas pasaron siglos tratando de borrarlas. Porque los nombres existen, escondidos en textos que fueron removidos de la Biblia. Textos que la propia Biblia cita, pero que la Iglesia no enseña. Y hoy, esos nombres regresan. Génesis capítulos 1 a 11. Noé aparece 50 veces. Sus 3 hijos, 20 veces. ¿Y la esposa de él? ¿La mujer que salvó a la humanidad? 0, ninguna vez. Borrada. Pero espera, se pone peor. Génesis lista 15. Hombres por nombre: Adán, Caín, Abel, Set, Enoc, Noé. ¿Y mujeres? 2. Solo 2 en 11 capítulos enteros. Eva, y otra que nadie menciona. Pero aquí está lo que la iglesia nunca te contó. Ellas estaban allí. 7 mujeres que lo cambiaron todo. Construyeron ciudades, salvaron linajes, reiniciaron la humanidad. Y una de ellas, solo una, tiene un secreto tan peligroso que fue censurado por 3000 años. ¿Cuál de ellas? Lo descubrirás, pero no ahora. Primero, necesitas conocer qué hicieron ellas y por qué los escribas pasaron siglos tratando de borrarlas. Porque los nombres existen, escondidos en textos que la iglesia removió. Y esta es la última oportunidad de ellas. ¿Por qué última oportunidad? Porque cada día que pasa, estas mujeres son olvidadas un poco más. Los algoritmos favorecen a los hombres. Las búsquedas favorecen nombres masculinos. ¿Y en 10 años? Tal vez nadie más recuerde. Pero no hoy. Hoy ellas regresan. Vamos a hacer algo rápido. Cierra los ojos. Piensa en Génesis. ¿Cuántos hombres puedes nombrar? Adán, Noé, Abraham, Caín, Abel. 5 segundos. Listaste 10. Ahora mujeres, además de Eva. ¿Nada? Exacto. Y aquí está lo que te prepara para el choque que viene. La Biblia menciona a estas mujeres. Dice que existieron. Génesis 5, 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Hijas, plural, múltiples, esenciales, pero ningún nombre, ninguna historia, ningún reconocimiento. ¿Por qué? La respuesta va a cambiar cómo lees la Biblia para siempre. Pero antes de revelar, necesitas entender una cosa. Existen otros libros, textos antiguos, escritos antes de que la Biblia fuera canonizada. El libro de los jubileos, escrito 200 años antes de Cristo. El libro de Jasher, citado en la propia Biblia. Josué 10, 13. No está escrito en el libro de Jasher. La Biblia referencia otros textos. Textos que fueron removidos. ¿Por quién? ¿Por qué? Guarda esas preguntas. La respuesta viene en el capítulo 5. Y en esos textos removidos, los nombres están allí. Aguán, Asura, Edna, Emsara, completos, detallados, preservados.
Y cuando lees esos nombres, algo explota en tu cabeza. Porque una de esas mujeres, ella es la razón de que Jesús haya nacido. Sin ella, sin linaje de Noé, sin linaje de Abraham, sin linaje de David, sin cruz, sin salvación, sin nada. Y el nombre de ella, borrado de la Biblia canónica. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo lo descubriste por primera vez? Todas esas respuestas en 15 minutos. Aquí están las 7 mujeres. Primera, Eva, la única nombrada, pero ella solo ganó nombre después de pecar. ¿Por qué? Segunda, las hijas de Adán, Awan y Azura, se casaron con sus propios hermanos. ¿Cómo eso fue posible? Tercera, Awan, esposa de Caín, construyó la primera ciudad de la historia, al lado de un asesino. Cuarta, Azura, esposa de Set. Toda la genealogía de Jesús pasa por ella, y nadie sabe el nombre. Quinta, Naamá, la única otra nombrada. ¿Inventora? ¿Seductora? La mujer que salvó lo mejor de Caín. Sexta, Edna, casada con Enoc, vio a su marido ser arrebatado vivo. ¿Cómo no enloqueció? Séptima, Emsara, esposa de Noé, salvó a la humanidad. Y el trauma, eso nadie menciona. 7 mujeres, 6 borradas, una historia completa. Pero hay algo que aún no sabes. Algo que cambia todo sobre la primera mujer. Y no es solo historia antigua. Esto sucede hoy. ¿Cuántas madres solteras sostienen familias y padres ausentes reciben crédito? ¿Cuántas esposas construyen empresas y maridos son llamados fundadores? ¿Cuántas mujeres hacen trabajo invisible que permite que los hombres brillen? Patrón de 6.000 años, aún operando. Pero hoy, por 40 minutos, él se detiene. Prepárate, porque lo que viene a continuación te va a irritar. Te va a hacer cuestionar todo lo que te enseñaron en la iglesia. Te va a mostrar que la mitad de la historia fue escondida de ti, de propósito. Y cuando termines, nunca más vas a leer Génesis de la misma forma. Entonces presta atención a cada nombre, a cada historia, porque estas mujeres no tienen a nadie más para recordarlas. Solo nosotros, ahora, hoy. Y si no lo contamos, ¿quién lo hará? Comenzamos con Eva, la primera, la única con voz, la madre de todos. Pero hasta ella tiene secretos que la iglesia no cuenta, porque Eva no tenía nombre antes de la caída. Ella era solo mujer, Isha, sin identidad propia. Y solo ganó nombre después del mayor error de la historia. ¿Por qué? Y aquí está el detalle que nadie percibe, el detalle que lo cambia todo. ¿Qué significa realmente el nombre Eva? ¿Y por qué Adán la llamó madre de todos los vivientes? Si ella aún no tenía hijos, ¿y qué tiene que ver esto con el secreto que fue censurado? Próximos 5 minutos. Primera mujer, primeros secretos. Eva, la primera mujer de la historia. Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie sabe lo que realmente significa. Génesis capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva, Havá en hebreo, significa vida o la que da vida. Lindo, ¿verdad? Poético, simbólico. Pero espera, hay un problema gigante aquí. Un problema que la iglesia prefiere ignorar. ¿Cuándo Adán le da ese nombre a Eva? Después de la caída, después del pecado, después de la maldición. Antes de eso, ella no tenía nombre. Piensa en eso por un segundo. La mujer vivió en el Edén, conversó con Dios, caminó por el jardín, y durante todo ese tiempo, ella era solo mujer, sin identidad, sin nombre, sin autonomía. Vuelve a Génesis capítulo 2, la creación de la mujer.
versículos 21 a 23. Dios toma una costilla de Adán, forma a la mujer, la trae a él, y Adán dice: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, por cuanto del varón fue tomada». Baroa, Isha en hebreo, de Ish hombre. Pero eso no es un nombre, es una clasificación, una categoría: mujer, hembra, complemento del hombre. Ella no tiene identidad propia aún. Entonces, ¿cuándo recibe identidad? ¿Cuándo gana nombre? Después del mayor error de la historia humana. Génesis 3, la caída. La serpiente engaña a Eva. Eva come el fruto. Lo ofrece a Adán. Él come. Dios confronta. Maldice. Expulsa. Y entonces, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Desde futuro. Todo cambia en ese momento, porque ahora ella no es solo mujer. Ella es Eva, la que da vida, la madre de todos, la fuente de la humanidad. Pero aquí está lo que nadie te contó en la escuela dominical. ¿Por qué Adán la llama madre de todos los vivientes? Si ella aún no tuvo hijos. Piensa, Caín solo nace en el capítulo 4, después de la expulsión del Edén. Entonces Adán está profetizando, declarando, nombrando el futuro. Eva será la madre de todos, porque no hay otra opción. Si la humanidad sobrevive, es a través de ella. Y aquí comienza el primer misterio. Eva es la única mujer nombrada en la creación. ¿Por qué? La respuesta está conectada con algo que sucede 3 capítulos después. Algo que los escribas trataron de esconder. Algo sobre otra mujer. Guarda esa pregunta. Ella regresa. ¿Qué hace a Eva especial comparada con las otras 6? La respuesta está en su rol. Eva no es importante porque es la primera mujer. Ella es importante porque es la primera madre. Todo ser humano que ha existido desciende de ella. Tú, yo, cada persona que ha respirado. Todos tenemos el ADN de Eva corriendo en las venas. La ciencia hasta lo confirmó. ADN mitocondrial. Todas las linajes humanas rastrean hasta una única mujer africana. Los científicos la llaman Eva mitocondrial. No es la misma Eva de la Biblia, pero el principio es idéntico. Una madre, toda la humanidad. Pero aquí está lo que la gente olvida. El detalle que lo cambia todo sobre las próximas 6 mujeres. Eva no es solo madre de Caín y Abel. Génesis 5, versículo 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Eva tuvo más hijos, muchos más. La tradición judía dice que tuvo 33 hijos y 23 hijas. 56 en total. Algunos textos dicen 70, otros dicen aún más. Durante 930 años, Adán y Eva poblaron la tierra. ¿Y todas esas hijas? Ninguna tiene nombre, excepto Eva, la matriarca original. Entonces, ¿por qué solo Eva tiene nombre? Aquí está donde se pone profundo y donde conecta con el secreto que prometí revelar. 3 razones. Primera, ella es el punto de origen. Toda mujer que vino después desciende de ella. Segunda, ella es la primera pecadora. El error comienza con ella, pero el perdón también. Tercera, ella es promesa cumplida. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesús nace de María. María desciende de Eva. La redención comienza donde la caída comenzó. Pero hay algo más, algo que la Iglesia no enseña.
Eva tiene nombre porque ella es el prototipo, el modelo, el patrón, la primera versión de todas las mujeres que vendrían. Pero las otras 6, ellas no son prototipos, ellas son específicas, únicas, individuales. Y tal vez es exactamente por eso que fueron borradas. Porque cuando tienes nombre, tienes poder, tienes voz, tienes historia, tienes agencia. Y durante milenios, eso asustó a quienes escribían los textos. Pero los nombres existen, escondidos, preservados, esperando. Y la segunda mujer, las hijas de Adán, tienen la historia más perturbadora de todas. Porque para poblar la tierra, ellas necesitaron hacer algo que hoy es crimen. Algo que te hace cuestionar. ¿Cómo Dios permitió eso? Incesto necesario. Supervivencia de la especie. Sin alternativa. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cuántas eran? ¿Quién se casó con quién? ¿Y cuándo Dios lo prohibió? ¿Por qué lo permitió al principio? La respuesta va a explotar tu cabeza. Próximo capítulo. El secreto que los pastores evitan explicar. Génesis 5, versículo 4, menciona algo que la Iglesia no gusta explicar. Adán tuvo hijas, muchas hijas. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y ellas se casaron con sus propios hermanos. No hay otra explicación posible. Si Adán y Eva fueron los únicos humanos creados, y sus hijos poblaron la tierra, entonces alguien se casó con alguien de la misma familia. Hermano con hermana, primo con prima, sobrino con tía, incesto, puro y simple. Pero aquí está la pregunta que los pastores evitan. ¿Cuántas hijas tuvo Adán? ¿Y quién se casó con quién? La Biblia no dice, solo hijas, plural vago, pero los textos apócrifos cuentan, con nombres, con fechas, con detalles. El libro de los Jubileos, capítulo 4. Y en el tercer heptámero, Adán conoció nuevamente a su esposa, y ella dio a luz una hija, y él la llamó Aguán. Aguán, la primera hija de Adán, nacida en el año 21 de la creación, 9 años después de Caín. Y aquí comienza la cronología que la Biblia esconde. Jubileos continúa. Años 70 de la creación. Nace Abel. Años 77. Nace otra hija, Azura. Y entonces Jubileos hace algo que lo cambia todo. Capítulo 4, versículo 9. Y en el quinto heptámero, Caín tomó a su hermana Aguán como esposa, y ella le dio a Enoc. Caín se casó con Aguán, su hermana. Esto no es interpretación, no es metáfora. El texto es explícito, directo, sin rodeos. Y se pone más chocante, porque Set, el Hijo Santo, el sustituto de Abel, el ancestral de Jesús, también se casó con una hermana. Génesis 5, versículo 3. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Set nace, sustituye a Abel, reinicia la linaje sagrada. Pero ¿con quién se casa Set? Jubileos, capítulo 4, versículo 11. Y Set tomó a su hermana Azura como esposa. Azura, la segunda hija de Adán, misma madre, mismo padre, hermana de sangre, y de ella nace Enos, y de Enos viene Cainán, y eventualmente Noé, y de Noé toda la humanidad postdiluviana, tú, yo, todos, descendientes de un matrimonio entre hermanos. Pero espera, si esto es verdad, ¿por qué Levítico prohíbe el incesto? Levítico 18. Lista completa de relaciones prohibidas. No te acostarás con tu hermana, tu madre, tu tía, tu nuera. Castigo, muerte, exclusión, maldición. ¿Cómo Dios puede prohibir lo que Él mismo permitió al inicio?
La respuesta está en algo que nadie te enseñó. Algo sobre genética, sobre tiempo, sobre degradación. Adán y Eva fueron creados perfectos. ADN impecable, sin mutaciones, sin defectos. Cuando hermanos se casan hoy, hay riesgo altísimo de enfermedades genéticas. ¿Por qué? Porque ambos cargan las mismas mutaciones. Dobro de chance de problemas. Pero al inicio, sin mutaciones, sin problemas, sin riesgo. Caín podía casarse con Awan, Set con Azura, sin consecuencias. Pero conforme las generaciones pasaban, las mutaciones se acumulaban. Cada generación, más errores de copia en el ADN, más radiación, más toxinas, más degradación, hasta que, por alrededor de Moisés, 1500 años después de Adán, el incesto se volvió peligroso. Y Dios, siendo médico perfecto, lo prohibió. No porque siempre fue malo, sino porque ahora era perjudicial. Entonces las hijas de Adán no eran pecadoras. Ellas eran necesarias. Sin ellas, sin matrimonios entre hermanos, sin humanidad, Awan no es villana. Ella es heroína. Azura no es inmoral. Ella es madre de todos nosotros. Pero sus nombres fueron borrados. ¿Por qué? Porque admitir que ellas existieron es admitir que el incesto fue necesario. Y eso avergüenza a teólogos modernos. Pastores evitan. Profesores de escuela dominical cambian de tema. Pero hay otra razón. Una razón más profunda, más política. Si admites que las hijas de Adán fueron esenciales, admites que las mujeres fueron esenciales desde el principio, no solo Eva, sino Awan, Azura y todas las otras sin nombre, sin ellas, sin úteros, sin generación, sin nada. Adán es importante, pero Adán solo no hace nada. Él necesita mujer, de hijas, de continuidad. Y eso, durante siglos de patriarcado, fue inconveniente de admitir. Entonces los escribas hicieron lo que los escribas siempre hacen. Borraron, omitieron, generalizaron. Engendró hijos e hijas, sin nombres, sin historias, sin reconocimiento. Pero Jubileos preservó, Yasher recordó, la tradición oral guardó. Awan y Azura existieron, tuvieron nombres, tuvieron propósito. Y ahora tú lo conoces. Pero la tercera mujer, ella no solo pobló la tierra, ella construyó la primera civilización. Ciudades, tecnología, música, arte. Todo mientras cargaba la maldición de ser esposa de un asesino. Y hay una noche específica, que lo cambia todo sobre Caín y sobre ella. Una noche donde 7 hombres rodean, con antorchas, con odio, queriendo sangre, y una mujer embarazada se pone frente al marido asesino y dice algo que salva la vida de él. ¿Qué dijo ella? ¿Cómo lo sabía? ¿Y qué tiene que ver esto con la marca de Caín? Próximo capítulo. La mujer más valiente que nunca has oído. Génesis 4, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió, y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad por el nombre de su hijo, Enoc. Espera. ¿Qué mujer? ¿De dónde vino ella? Los ateos adoran esa pregunta. ¿Ves? La Biblia se contradice. Caín consigue esposa de la nada. Prueba que es todo inventado. Pero la respuesta está en las hijas de Adán que acabas de conocer. Caín mata a Abel. Génesis 4, versículo 8. Dios maldice a Caín. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no más te dará su fruto. Fugitivo y vagabundo serás en la tierra. Caín es expulsado, marcado, exiliado, y va a la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, versículo 17, conoció a su mujer. Jubileos nos dice quién es esa mujer. Capítulo 4, versículo 9.
Caín tomó a su hermana Awan, primera hija de Adán y Eva, 9 años más joven que Caín, y ella lo acompaña al exilio. Pero aquí está la pregunta que nadie hace, la pregunta que lo cambia todo. ¿Por qué ella fue con él? Piensa, Caín era asesino, maldito por Dios, marcado, expulsado. Ninguna mujer sensata iría con él voluntariamente, ¿verdad? Pero Awan fue, y hay 3 teorías sobre por qué. 3 posibilidades, pero solo una de ellas explica lo que sucede después. Teoría 1. Obediencia. Awan no tuvo elección. Adán y Eva la dieron a Caín antes del asesinato. Matrimonio arreglado, común en la época. Cuando Caín fue exiliado, Awan ya era su esposa. Entonces ella fue por deber, no por amor. Teoría 2. Amor. Awan amaba a Caín a pesar del crimen. Ella vio al hermano atormentado, arrepentido, quebrantado, y eligió quedarse a su lado. Perdón familiar, lealtad por encima de juicio. Teoría 3. Propósito. Awan sabía que Caín necesitaba redención, y la redención viene a través de legado, construir, crear, generar vida. Ella fue porque tenía una misión. ¿Cuál teoría es verdadera? La respuesta está en una noche, 3 años después del exilio, en una escena que textos rabínicos preservaron. Una escena que explica todo sobre la primera ciudad y sobre Awan, año 133 de la creación. Awan embarazada de 7 meses. Barriga prominente. Contracciones ocasionales. Caín construyendo refugio de piedra. Manos callosas. Rostro marcado por la maldición. De repente, voces. Antorchas en la oscuridad. Círculo cerrándose. 7 hombres. Descendientes de otras hijas de Adán. Primos lejanos. Asesino. La marca no te salva aquí. Caín se congeló. Piedra cayó de la mano. Manos temblando. Awan se levantó. Despacio. Barriga proyectada contra las llamas de las antorchas. Se puso frente a él. Ustedes no entienden la marca. Los hombres rieron. Sonido áspero, cruel. Es solo tinta, mujer. No tiene poder. No, dijo Awan. Voz firme, clara, sin miedo. Es promesa. Silencio. La risa murió. Tóquenlo. Y Dios multiplica la venganza. No sobre él, sobre ustedes. Un hombre escupió al suelo. Mentira. Dios no protege a asesinos. 7 veces, continuó ella. Ojos fijos, sin parpadear. Cada uno que levante mano contra él. 7 maldiciones, 7 plagas, 7 muertes en su familia. Duda, miedo, incertidumbre en los rostros. Génesis 4:15. Cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. No es protección para él, es advertencia para ustedes. Un hombre retrocedió, luego otro, luego todos. No por la marca, sino por la mujer que la defendía. Cuando desaparecieron en la oscuridad, Caín cayó de rodillas. Van a volver, con más gente, me van a matar. Awan se arrodilló al lado, tomó un palo, dibujó en la arena. Círculo, líneas, estructura. No van a volver, dijo ella, porque no vamos a estar vulnerables. Vamos a construir algo que nunca han visto. Muros, torres, puertas, protección. Caín miró el dibujo, luego a ella, luego a la barriga. ¿Una ciudad? No, corrigió Awan. Mano en la barriga, sintiendo al hijo patear. Un refugio para todos los rechazados, para todos los marcados, para todos los que el mundo expulsó. Esa noche nació más que un plan. Nació la primera civilización. Y 3 meses después, nació Enoc. Génesis 4, versículo 17 continúa. Y ella concibió y dio a luz a Enoc. Y él edificó una ciudad. Primera ciudad de la historia, construida por un asesino y nombrada Enoc, como el hijo.
Pero aquí está lo que nadie percibe, el detalle que la Biblia esconde a plena vista. Caín no construyó solo. Awan estaba allí, planeando, organizando, liderando, porque las mujeres de la época no eran pasivas, no eran decoración. Ellas eran arquitectas, estrategas, fundadoras. Y aquí está lo que es fascinante. La linaje de Caín se vuelve la más avanzada tecnológicamente. Génesis 4, versículos 20 a 22. Jabal, inventor de tiendas y crianza de ganado. Jubal, inventor de instrumentos musicales, arpa y órgano. Tubal Caín, artífice de cobre y hierro, metalurgia, armas, herramientas, tecnología, arte, industria, innovación. Todo viene de la linaje de Caín, del asesino, del maldito. ¿Y quién inició esa linaje creativa? Awan. Pero hay un lado sombrío, un lado que nadie menciona. Génesis 4, versículo 23. Lamec, descendiente de Caín. Sexta generación. Bigamia. 2 esposas, Ada y Zila. Y violencia. Violencia multiplicada. 7 veces se tomará venganza de Caín, pero de Lamec 70 veces 7. La linaje de Caín no trajo solo tecnología, trajo corrupción, violencia sistémica, pecado amplificado. Y eventualmente, esa linaje fue una de las razones del diluvio. Entonces, ¿cuál es el legado de Awan? Ella salvó a Caín de la desesperación, le dio propósito, construyó civilización, pero también inició la linaje que corrompió el mundo. ¿Heroína o villana? Ni uno ni otro. Awan fue humana. Hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que tuvo. Se casó con un asesino. Sobrevivió en el exilio. Generó descendientes, algunos buenos, algunos malos. Como toda familia. Ella no es responsable por lo que Lamec hizo. 7 generaciones después. Así como tú no eres responsable por los errores de tus tatarabuelos. Pero aquí está lo que realmente importa. La razón por la cual Awan fue borrada. Reconocer a Awan es reconocer que las mujeres construyeron ciudades. Que las mujeres iniciaron linajes. Que las mujeres salvaron hombres malditos, que una mujer vio a un asesino y lo transformó en fundador. Y eso, durante milenios de patriarcado, fue incómodo demasiado para admitir. Entonces los escribas borraron el nombre, dejaron solo su mujer, pero Jubileos preservó, Jasher recordó, la tradición oral guardó, Awan existió. Tuvo nombre, tuvo poder, tuvo legado. ¿Y la cuarta mujer? Ella tiene la historia más importante de todas. Porque mientras Awan salvó a Caín, la esposa de Set salvó a la humanidad entera. Después de que Abel muriera, después de que Caín fuera exiliado, una mujer necesitó reiniciar todo. Generar la linaje que llevaría a Noé, a Abraham, a David, a Jesús. Sin ella, sin salvación, sin cruz, sin esperanza, sin nada. ¿Quién fue esa mujer? ¿Por qué todo cristiano debería saber su nombre? ¿Y cuál es la conexión entre ella y el secreto que prometí revelar? Próximo capítulo. La mujer que salvó a Jesús, 3000 años antes de que él naciera.